vamos a hablar sobre arquitectura en México sustentable. O sea, vamos a tratar de ver si realmente la arquitectura que se está haciendo en México es o no es sustentable. Bueno, partimos de qué es sustentabilidad, ¿no? Para definir si la arquitectura es sustentable o no, pues vamos a tratar de definir en manera de primera instancia lo que se conoce de manera tradicional como sustentable. Y pues como todos ustedes ya conocen este diagrama, este esquema, en donde nosotros tenemos que la sustentabilidad se basa en tres esferas muy importantes, que es la esfera del medio ambiente, del medio económico y del medio social. Y si se tiene equilibrio entre estas tres esferas, pues entonces se va a tener, por un lado, el equilibrio entre medio social y ambiental, habitabilidad, viabilidad, equidad, y en el centro, si se tiene equilibrio, se tiene lo que conocemos como desarrollo sustentable. Entonces, este esquema es muy importante en donde vemos que todo este esquema está inmerso en esto que conocemos como calidad de vida, porque es precisamente el objetivo del desarrollo sustentable, de la arquitectura sustentable, es precisamente impactar en la calidad de vida de las personas. Si no, no tiene sentido, ¿no? Y también otra cosa que sería bueno destacar es que se necesita participación. Siempre que estamos desarrollando un proyecto sustentable, pues tenemos que estar pensando en la inclusión, la participación de todas las personas involucradas. Este es un esquema que desarrolló Sebastián Cooley, en donde dentro de este esquema trata de ubicar algunos desarrollos arquitectónicos que se están llevando a cabo en la actualidad. Y por ejemplo, a la arquitectura vernácula, pues él la ubica en este punto del esquema, en donde se tiene pues una relación, un equilibrio bastante cercano al equilibrio entre lo que es el ambiente social y el ecológico, ¿no? Entonces se tiene aquí a la arquitectura vernácula. Pero está separada un poco de lo que es el aspecto económico. En este punto, él ubica a lo que es la arquitectura bioclimática, en donde está más cargada hacia el área ecológica que a las otras dos áreas. En este caso sería lo que es la energía renovable, en donde está dentro del área ecológica, pero más cargada hacia el aspecto económico. La biomimética, por ejemplo, él la ubica entre la ecología y la economía. Las casas accesibles de bajo costo, pues están en este esquema ubicadas un poco abajo, en el equilibrio entre el aspecto social y el aspecto económico. Y los desarrolladores inmobiliarios que tenemos aquí en México, pues están pensando totalmente en el área económica y totalmente lejos de lo que es la esfera social y de lo que es la esfera ecológica, ¿no? Entonces, aquí dentro de este esquema, pues vemos que lo ideal o lo que nosotros tenemos que buscar es que la arquitectura pues esté exactamente aquí en el centro, ¿sí? Este es el tipo de desarrollo, esta foto ya la hemos visto mucho, es el tipo de desarrollo que estamos haciendo en México, ¿no? Todos los desarrolladores pues están pensando en grandes extensiones que se ve prácticamente un horizonte lleno de viviendas totalmente despersonalizadas, sin ningún carácter, sin ninguna estructura urbana, ¿no? En donde es casa tras casa tras casa de manera impersonal. Esto es lo que estamos viendo que se está desarrollando aquí en México. Bueno, ante este problema, ¿qué es lo que se está haciendo en México para tratar de solucionar esto? Salió en el 2010 un plan de hipotecas verdes aquí en México para vivienda de interés social, ¿no? Entonces, como ven ustedes, en 2010 el Infonavit creó el programa de hipotecas verdes. ¿Con qué fin? Básicamente con ahorro de agua, luz y gas, ¿no? Y tratar de no impactar con el medio ambiente, pero
que no se agoten los recursos naturales, pero básicamente el objetivo es que en la vivienda social, que esa vivienda masiva que estábamos viendo en la diapositiva anterior, que hubiera ahorros de agua, luz y gas. Y esta hipoteca simplemente funciona que dentro del esquema de financiamiento que se le da a la vivienda, al trabajador para adquirir la vivienda, pues se le da un monto adicional dependiendo de los ingresos del trabajador, los ingresos mensuales del trabajador. Si va a aplicar a hipoteca verde, se le da un monto adicional para que este dinero se aplique a ese ahorro de agua, de energía o de gas, ¿no? Básicamente, eso es el esquema que cómo está funcionando. ¿Y qué es lo que ha pasado? Salió ese programa de hipoteca verde y este es un desarrollo de hipoteca verde. Es el fraccionamiento Las Torres en Chihuahua, México. Es un proyecto que, como ven ustedes en la planta, pues seguimos con el mismo esquema de desarrollo, nada más que ahora son este tipo de casas, son viviendas ecológicas. Como pueden ver ustedes, tiene aquí captación, unas fotoceldas. Este está en Chihuahua, es un clima desértico, y entonces pusieron un ducto que capta el aire por esta toma, se va el ducto enterrado, entra el aire a la vivienda y sale por esta chimenea, por esta boca que está aquí arriba. Aquí vemos cómo está el funcionamiento, cómo están las torres estas de extracción de aire. Y aquí vemos un diagrama de cómo está funcionando el sistema. Vemos aquí la entrada que habíamos visto, un ducto, se mete el aire a la vivienda y sale por la parte de arriba. Este es el esquema, que es un esquema, una estrategia muy, muy buena para un tipo de clima desértico, meter este enfriamiento por ventilación con ductos. Nada más que, bueno, imitando un poco a la arquitectura iraní, ¿no? Pero la longitud de ductos, la distancia de ductos aquí es muy poca. Y además, estos ductos de captación pues están en la entrada de la casa, como vimos en la primera diapositiva, pues en la calle, en donde está metiendo pues el humo de los automóviles, ¿no? Porque está en el garage de la casa. Entonces, bueno, aunque es un sistema o una estrategia que puede ser buena, adecuada, pues bueno, la implementación, pues habría que ver qué tan buena está. Ven, aquí está la calle y aquí están las tomas de aire directamente sobre la vialidad. Y la distancia que existe entre la toma de aire y la construcción, pues es poca, sí funciona, sí ha tenido disminución de energía la vivienda, ¿no? Vean, aquí están las viviendas. Este es otro fraccionamiento, este es otro fraccionamiento. Este está en Mexicali, el fraccionamiento Misiones en Mexicali, Baja California. Es un proyecto del 2012, es un proyecto que desarrolló la UNAM. Este proyecto tiene un ahorro de agua del 60%, de gas del 50% y de electricidad tienen estas fotoceldas instaladas que nos dan un ahorro del 40%. O sea, sí se está cumpliendo con los objetivos que plantea la hipoteca verde, porque el objetivo era tener ahorros en estos recursos y sí se están logrando estos ahorros. Pero si vemos el esquema de desarrollo urbano, el esquema arquitectónico, es exactamente el mismo. O sea, lo único que se está haciendo es que a las mismas viviendas que se venían construyendo, se le están poniendo cosas en la azotea. Y se está poniendo llaves ahorradoras de agua, lámparas eficientes, etcétera. Pero el esquema de vivienda no ha cambiado, es exactamente el mismo. Son casas muy, muy pequeñas, ¿verdad? Son menos de 40 metros cuadrados.
son casas muy pequeñas, orientadas una hacia un lado y otras hacia otro lado, con el mismo esquema de sembrado en los lotes, etcétera. Este es el fraccionamiento de hipoteca verde, ¿no? Como pueden ver ustedes, pues no ha cambiado nada, ¿no? Este es otro desarrollo que se llaman ecocasas en Monterrey e Hidalgo. La están construyendo en Monterrey y en Hidalgo. La misma casa, que tiene climas totalmente distintos, ¿no? Pero bueno, están las mismas casas y en donde pueden ver ustedes que tienen también un ahorro de 20% de electricidad porque tienen fotoceldas, tienen extractores y en este caso, no sé si vieron en el anterior, son casas en Mexicali en donde no hay protección solar en Mexicali. Vean las ventanas, ¿no? Es un clima desértico muy caluroso y no tiene protección solar las ventanas. En este caso, bueno, por lo menos ya le pusieron ahí un dispositivo de control solar, ¿no? Son casas también muy pequeñas, también de 40 metros cuadrados, pero el esquema de desarrollo es similar. Vean que esta protección solar está tanto en la fachada principal como en la fachada posterior. Es exactamente el mismo dispositivo de control, con orientaciones distintas, ¿no? Y además las construyen en Monterrey y las construyen en Hidalgo. Entonces, pues habría que ver. Sin embargo, estas casas obtuvieron un premio, ¿no? Un premio otorgado por la ONU por casas, ecocasas, ¿no? Y las que vimos anteriormente también recibieron premios, ¿no? También la de Mexicali también tiene un premio de ahorro de energía. Y realmente sí están ahorrando energía. O sea, sí cumplieron su objetivo, pero de manera muy parcial, ¿no? Bueno, otro programa, además del de Hipoteca Verde, otro programa que se lanzó aquí en el Distrito Federal es el de Azoteas Verdes. Es un programa que se lanzó en el 2007. En el 2007 el gobierno del Distrito Federal lanzó un programa que se llamaba Plan Verde para el Distrito Federal con 7 ejes temáticos, que sería la conservación del suelo, habitabilidad y espacio público, agua, movilidad, aire, residuos sólidos, cambio climático y energía. En el 2008, después de haber lanzado este Plan Verde, el Distrito Federal emite la norma ambiental del Distrito Federal 013, en donde se establecen especificaciones para naturación de azoteas. Entonces el plan era, pues vamos a llenar de verde las azoteas, ¿no? Bueno, para 2012, en el informe del gobierno se dice que ahorita hay instaladas 12.330 metros cuadrados de azoteas verdes en el Distrito Federal, ¿no? El gobierno otorga 10% de descuento en el pago de impuesto predial a las personas que pongan azotea verde. Entonces el beneficio directo de las personas es esa disminución en el impuesto. Básicamente, lo que ha sucedido hasta ahorita es que las azoteas verdes en el Distrito Federal se han dado en edificios públicos, ¿no? Que son los que, a partir de este plan, están implementando estas acciones. Este es el Palacio del Ayuntamiento, ¿no? Donde está el gobierno del Distrito Federal en el Zócalo, enfrente de la catedral está este edificio con esta azotea verde que tiene 475 metros cuadrados de área verde. Ahí se alcanza a ver la catedral con la azotea. Y después, también como edificio de gobierno o de un organismo, está el edificio del Infonavit. Esta es la azotea del Infonavit, en donde hay 2.500 metros cuadrados de área verde en el 2011, en donde este edificio del Infonavit también ha recibido premios de sustentabilidad por
este programa de azoteas verdes que puso, ¿no? Antes era una azotea totalmente ciega, y ahora tenemos esta azotea verde en donde se tiene, además de lo verde, también andadores y pistas para que los trabajadores puedan hacer ejercicio y correr, todo esto. Este es otro ejemplo de azotea. Esta es la estación del metro de Insurgentes, ¿no? Como ven ustedes, lo que yo siempre le digo a mis alumnos, una azotea verde pues es para que la pueda disfrutar las personas, ¿no? Si voy a nada más a poner pastito en la azotea, pero nadie lo va a disfrutar, pues ¿cuál es el beneficio, no? Y este es el caso de una azotea pues que, digo, está muy bonita, pero no hay acceso a la azotea, ¿no? Entonces una azotea verde pues no tiene sentido si no se puede disfrutar. En realidad no deberían ser azoteas verdes, ¿no? Sino más bien jardines en las azoteas, que es un concepto distinto. Un jardín que yo pueda disfrutar, ¿no? No solamente una azotea. Bueno, entonces este plan de azoteas verdes ha sido muy limitado, básicamente a edificios de gobierno, edificios públicos y algunos edificios privados. Sí ha habido algunos edificios privados que tienen azoteas verdes, pero ha sido muy limitado. Y una de las cuestiones importantes es que para implementar una azotea verde, pues se tiene que considerar el peso que tiene la carga de tierra y de plantas, y en los edificios existentes, pues es difícil. Estructuralmente ha habido problemas para que estructuralmente los edificios puedan soportar esa carga. En edificios nuevos, pues sí se hace el cálculo estructural previendo esa carga y no hay problema, pero en los edificios existentes, pues no se ha podido implementar de manera adecuada. Bueno, después, junto con este plan de azoteas verdes del Distrito Federal, se implementó este programa de certificación de edificaciones sustentables en el 2008. Entonces, este programa que se llama PESES, se le conoce como PESES, pues el objetivo es promover y fomentar la reducción de emisiones contaminantes y hacer un uso eficiente de los recursos naturales, ¿no? Bueno, esta regulación es voluntaria, este programa es voluntario. Beneficios que se tienen a las personas que hagan esta implementación de este programa sería reducción en el pago de impuesto predial, también se tiene una reducción del 10%, simplificación administrativa, o sea, los trámites para las personas que vayan a construir con esto se tiene una simplificación, ahorro económico en agua y energía, posibles financiamientos a tasas preferenciales, posibles reducciones en primas de seguros. Entonces, estos serían los beneficios al implementar este programa PESES, ¿no? Y este programa PESES lo que hace es que va dando un determinado puntaje dependiendo del cumplimiento. Bueno, tiene categoría de cumplimiento, de eficiencia o de excelencia, dependiendo del puntaje que obtenga el edificio. Y se consideran las categorías de energía, agua, calidad de vida y responsabilidad social, impactos ambientales y residuos sólidos. Entonces, serían las consideraciones que se tendrían que tener en el proyecto para poder aplicar en este programa. Este es un desarrollo habitacional que está bajo este programa PESES. Está cerca de aquí, es el desarrollo habitacional Aldana número 11 en Azcapotzalco, que está dentro de este programa y que también ha ganado premios de sustentabilidad. Como vemos nosotros, pues son edificios también que tienen dos orientaciones, pero sí tienen ahorro de agua, fotoceldas, calentamiento solar, etcétera. Son 546 viviendas en 33 edificios de 6 niveles. Aquí tenemos algunas vistas del conjunto habitacional este. Bueno, después tenemos el programa de DUIS, ¿no? Los dos anteriores eran a nivel del Distrito Federal.
Este ya es un programa federal, el de los DUIs. Los DUIs son Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables. Es un programa que se lanzó a nivel federal en el 2012. Bueno, este programa, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, pues son áreas de desarrollo integralmente planeadas que contribuyen al ordenamiento territorial de los estados, municipios, y se pretende promover el desarrollo urbano más ordenado, denso, justo y sustentable. ¿Sí? Bueno, aquí se menciona también que es el motor de desarrollo regional donde la vivienda, infraestructura, servicios, equipamientos, comercio, educación, salud, industria, esparcimiento y otros insumos constituyen el soporte para el desarrollo. O sea, se incluye a todo tipo de edificios, ¿sí? Y pues están participando, como vemos aquí, pues tanto el gobierno federal, estatales y municipales, desarrolladores, etcétera. Entonces es un plan muy ambicioso que se lanzó de los DUIs para desarrollo urbano, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tiene este programa? Bueno, pues tener inversiones, ¿no? Básicamente es poder tener inversión y financiamiento para estos proyectos de vivienda sustentable, mayor y mejor vivienda para la población, infraestructura urbana eficiente, empleo, ¿no? Industria, empleo, comercios y servicios, estrategias integrales de movilidad y accesibilidad, equipamiento social de salud, educativo, deportivo, etcétera, protección al medio ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales y crear nuevos polos de desarrollo en el país. A la fecha se tienen solamente 10 desarrollos urbanos de este tipo. Más que desarrollos urbanos, desarrollos habitacionales, ¿no? De este tipo. Estos son los 10 desarrollos que se tienen. Como ven ustedes, pues tenemos aquí en distintos estados de la República, tenemos estos desarrollos. Lo que sería importante ver, por ejemplo, el número de viviendas que se tienen en la actualidad, 388,000, 389,000 viviendas bajo este esquema, con una población atendida de 1,555,000 habitantes, ¿no? Bueno, este es uno de estos desarrollos que están dentro del programa DUIS. Este desarrollo se tiene en 2,000 viviendas de 40 o 58 metros cuadrados, hay de dos tipos de construcción, en terrenos de 67 metros cuadrados. Entonces son viviendas muy pequeñas, ¿no? Pero bueno, son las que ya están dentro del programa de DUIS. Bueno, son algunos de los programas de sustentabilidad que se están llevando a cabo aquí actualmente en el distrito y a nivel de República. Pero también vamos a ver ahora lo que pasa con los desarrollos residenciales, no solamente con la vivienda de interés social, ¿no? Tenemos el caso de Santa Fe, ¿no? Que ya se ha hablado bastante de ello, en donde se está haciendo pues un desarrollo residencial muy importante, pero que pues, realmente no está considerando las cuestiones sustentables, ¿no? Tenemos edificios que surgen, que se siembran sin ningún esquema de desarrollo sustentable. O, por ejemplo, tenemos el caso de la colonia Granada, ¿no? Donde está Plaza Carso, lo que se le llama también como Nuevo Polanco o Polanquito, ¿no? En donde también están surgiendo una serie muy grande de edificios que no están de manera planificada, ¿no? Los únicos edificios que más o menos están planificados son los de Carso, pero pues son básicamente edificios, unas cajas de cristal, ¿no? Y que se piensa que porque están implementando doble vidrio Dovent o vidrios de baja emisividad, pues ya con eso resolvieron todo, ¿no?
pero en realidad son cajas de cristal, que aunque tengan vidrio Dovent, de cualquier forma pues están teniendo una carga térmica importante, ¿no? O aunque tengan vidrios de baja emisividad, pues no se puede decir, voy a hacer una caja de cristal, le pongo vidrios de baja emisividad y ya funcionó bien, ¿no? Y por otro lado, pues todos los edificios que están saliendo aquí, pues no están planificados, o sea, simplemente los propietarios tienen un lote y pues en ese lote donde antiguamente había vivienda unifamiliar, pues están construyendo torres, ¿no? Y entonces los edificios pues están surgiendo sin una planificación realmente urbana, sin considerar las orientaciones, la separación entre edificios, el espacio entre ellos, etcétera, ¿no? Bueno, y todos estos edificios, o muchos de estos edificios que están surgiendo en México, pues están tratando de certificar como sustentables, ¿no? Entonces, hay muchos edificios que se están planteando implementar. Aquí vemos en este mapa distintos sistemas de certificación que se están dando en el mundo. Como ven ustedes, en toda América, básicamente lo que está mandando es LEED, que es un programa de certificación americano, ¿no? Y todos nosotros estamos bajo ese esquema LEED y todo el mundo está persiguiendo pues ese espejismo de querer ser sustentables y que los gringos nos digan si somos sustentables o no. ¿No? En Europa pues hay otros sistemas, hay varios sistemas en Europa que se están llevando a cabo. En Asia hay otros sistemas, en Australia, Nueva Zelanda hay otros sistemas, pero básicamente el LEED pues lo tenemos en toda América. Y en México, pues bueno, como les decía, todo el mundo quiere tener un edificio certificado LEED. Este es el segundo en realidad. El primero fue un edificio en Chihuahua en el 2005 que se certificó, nada más como certificado. Y este es el primero que ya obtuvo este nivel oro, ¿no? Este es el segundo edificio a nivel nacional, el primero en la Ciudad de México, ¿sí? Que está en Paso de la Reforma. Bueno, entonces ha surgido un interés a partir de este edificio, que es un edificio también totalmente con una fachada de cristal, ¿no? Y que tiene problemas también serios de asoleamiento en el interior de los espacios para los trabajadores. Pero sí obtuvo la certificación, pues por todos los criterios que establece LEED. Bueno, estos son los edificios certificados LEED en México. En 2009 teníamos 3 edificios certificados, en 2010 aumentó a 8, 2011 se mantuvo, 2012 tenemos 15 y en el 2013 ya 29. Básicamente, como ven ustedes, de 2010, 2011 y 2012 prácticamente se duplicó y de 2012 a 2013 se vuelve a duplicar el número de edificios certificados LEED. Esta tabla es importante porque vean, tenemos de manera acumulada 63 edificios certificados LEED en México, de 337 edificios registrados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el 18% de los edificios que están solicitando su registro LEED, básicamente el 18% es lo que lo están obteniendo. Aquí vemos en el 2011 el 14% de los edificios que solicitaron registro lo obtuvieron. En el 2012 17%, 17.5% lo obtuvieron y en el 2013 pues el 18%, o sea, ha aumentado ligeramente el porcentaje de edificios que tenemos. Y básicamente la certificación pues va al doble, ¿no? Más o menos al doble es lo que estamos viendo. Ahora, este es el nivel de certificación que han obtenido esos edificios en México. Aquí tenemos edificios certificados, tenemos 14, que han obtenido el nivel plata, tenemos 24, de nivel oro tenemos 18,
y tenemos 7 edificios platino, que el platino es la calificación más alta que otorga LEED. Vamos a ver unos proyectos. Estos son todos los edificios que fueron certificados en el 2013. ¿Sí? Aquí tenemos Torre Mayor. Torre Mayor obtuvo nivel oro. Bueno, y vamos a ver este proyecto que es el edificio CIAC en la Ciudad de México con nivel platino. Bueno, aquí tenemos el nivel de certificación en 2013. Estos son las certificaciones de los edificios en 2013. En 2013 se certificaron 4 edificios platino. Bueno, vamos a ver el edificio CIAC, que está aquí en la Ciudad de México, en la calle de Minerva. Yo creo que muchos de los alumnos ya lo conocen. Este era el edificio, es una remodelación, Inicialmente se tenía este edificio. Es un proyecto del arquitecto Gerardo Velázquez Flores, un buen amigo de nosotros, profesor de la Ibero. Este es el edificio original, ¿no? Y después entonces se remodeló para hacer las oficinas de CIAC. Así es como quedó el edificio después de la remodelación. Se puso una protección de control solar a través de unas rejillas y vegetación para sombrear las ventanas, y después se puso una torre de extracción de aire. Vamos a ver ahorita cómo funciona un poco la extracción de aire. Se hicieron todos los estudios de cómo estaba el asoleamiento, los niveles de iluminación, etcétera, ¿no? O sea, se hizo un estudio bioclimático del funcionamiento del edificio, y a partir de ahí se hicieron pues la implementación de todas las estrategias, ¿no? El edificio funciona con iluminación natural de manera muy importante. Vemos aquí, estas son luminoductos, son ductos lumínicos que vienen desde la azotea y bajan hasta el tercer nivel, o sea, hay ductos que atraviesan 3 niveles del edificio. Y son ductos lumínicos que tienen mariposa para ir regulando el nivel de luz, o en algunos espacios se puede totalmente bloquear la iluminación si se requiere. Por ejemplo, en salas de juntas, cuando se va a tener alguna proyección o algo, la iluminación se puede cerrar. Y toda la demás iluminación, pues básicamente es con LEDs, iluminación LED. Aquí vemos los luminoductos en toda la zona de trabajo, de oficinas, y tenemos todo el edificio funcionando con luminoductos. Bueno, aquí tenemos la fachada con la protección solar, y tenemos esta torre de extracción. Que esta torre de extracción funciona con un apoyo mecánico, en donde aquí se tiene un ventilador que funciona con fotoceldas. Se tiene un ventilador que forza al aire a salir. Ahora, ¿de dónde viene este aire que se está succionando? El aire que se está succionando viene de 2 invernaderos que se pusieron en el edificio. En el edificio se puso en un lado del edificio un invernadero seco, y del otro lado del edificio se puso un invernadero húmedo. Se tiene aquí un humidificador que manda sprays de agua, y entonces de estos invernaderos, dependiendo de las características de temperatura del aire, se tienen las tomas directamente del invernadero. Se toma el aire y se inyecta al interior del edificio.
aquí tenemos este ducto de aire, que aquí está entrando el aire, se está succionando, este ducto llega al ducto este que veíamos en la fachada, y simplemente por diferencias de presión sale, ¿no? A veces con el apoyo del ventilador que está en la azotea, pero de manera normal, por diferencias térmicas y diferencias de presión, generalmente funciona. También se tienen sensores de CO2, ¿no? Entonces se tiene una alarma que cuando el CO2 está alto, entonces se dispara la alarma y entonces entra a funcionar el ventilador, ¿sí? Entonces se tiene controlado el nivel de CO2 adentro del edificio. El edificio cuenta con 51 módulos solares, ¿sí?, que están generando 18,000 kilovatios al año, ¿no? Aquí vemos los luminoductos, la parte alta de los luminoductos que veíamos en la parte de abajo, aquí se alcanzan a ver en la azotea. Y como habíamos mencionado, pues este edificio obtuvo el nivel platino con este puntaje, ¿no?, con estos 86 puntos LEED. Este es un buen ejemplo, ¿no?, de arquitectura bioclimática, en donde se logra pues tener ahorros importantes de energía, tiene ahorro de agua, desde luego, tiene captación de agua pluvial, tratamiento de aguas negras, y desde luego todo lo que pide el LEED, como bicicletas, baños y todo para trabajadores. Entonces es un muy buen ejemplo de arquitectura bioclimática, que definitivamente este platino yo creo que sí se lo ganó muy bien. Este es un proyecto muy bueno. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo que muchos de ustedes también ya conocen, es el edificio Holcim Apasco en Hermosillo. En este edificio, pues aquí el grupo del Laboratorio de Arquitectura Bioclimática es el que asesoró todas las estrategias bioclimáticas del edificio, con la dirección de Aníbal Figueroa. Bajo la dirección de Aníbal Figueroa, nosotros llevamos a cabo la adecuación bioclimática del edificio. Bueno, Holcim pues tenía estos principios rectores que quería llevar a cabo, ¿no? Y la sustentabilidad se logró en base a criterios de selección y manejo del sitio, conceptos de diseño, selección de materiales, diseño y protección solar, iluminación natural, criterio de acristalamientos, tratamiento de agua, captación de agua de lluvia y reutilización, entre otros. Este edificio está en Hermosillo, también es un clima desértico, ¿no? Entonces, nada más para tener un poco el contexto. Aquí se alcanzan a ver las ventanas con protectores solares, protecciones solares, y aquí unos captadores solares parabólicos. Esta es la fachada. Bueno, entre los objetivos que tenía Holcim, pues es la innovación y transferencia, en donde pues Holcim menciona que este edificio pues va a ser emblemático, ¿no? Y de esa manera pues se están metiendo innovaciones tecnológicas, innovaciones en diseño que pueden ser aplicadas en otros tipos de edificios. Otro objetivo es la calidad ambiental y el uso eficiente de los recursos. El proyecto se basa en la selección del sitio y en las condicionantes del sitio y las condicionantes de clima. A partir de estas condicionantes climáticas es que se definieron las estrategias más adecuadas para el edificio, y pues se logran ahorros significativos en energía por iluminación, por equipos de oficinas, calentamiento y ventilación, aire acondicionado a partir de la generación de energía solar, sistemas fotovoltaicos que producen el 85% de la energía que requiere el edificio.
Entonces, bueno, se implementó desde luego el uso de manera muy importante de iluminación natural y después la iluminación artificial como complemento, pues son sistemas eficientes de iluminación. Y en equipos de oficina, pues se sustituyeron, o sea, en lugar de poner computadores de escritorio, se están utilizando puras laptops que utilizan mucho menos energía que una computadora de escritorio, ¿no? Aquí tenemos uno de los lucernarios que están utilizándose para iluminación natural, ¿sí? Entonces, otro de los objetivos que se plantean, pues es la equidad social, estándares éticos y equidad social, en donde el diseño promueve la integración social, el trabajo en equipo, la integración de distintos grupos de trabajo, ¿no? Y aquí tenemos pues el ejemplo de lucernario para meter la iluminación natural. En los niveles bajos del edificio, bueno, en estos niveles, en el nivel más alto, se ubicaron los espacios que requerían mayores niveles de iluminación natural. Y en los niveles inferiores se están utilizando también luminoductos. Este es el cuarto de control, que es el triángulo ese que se ve en la fachada. No sé si vieron una especie como de triángulo saliendo de la fachada. Está muy acristalada ese triángulo precisamente porque el personal que trabaja aquí tiene que estar supervisando todo lo que sucede en la planta y por eso es una zona muy acristalada. Bueno, aquí vemos este es el estacionamiento y el estacionamiento pues está cubierto con fotoceldas. Aquí vemos las fotoceldas de la azotea. Todos estos es una serie de luminoductos que van metiendo iluminación natural hasta los niveles bajos del edificio. Bueno, el sistema de aire acondicionado está diseñado con unidades de ventilación variable de alta eficiencia que entra en servicio de manera secuencial, o sea, no funciona el aire acondicionado de manera indiscriminada durante todo el día, sino va entrando de manera secuencial dependiendo de los requerimientos térmicos del edificio. Y se está utilizando pues el primer sistema de aire acondicionado en México por medio de absorción solar. Entonces, estos colectores solares parabólicos están funcionando precisamente dentro del sistema de absorción para el funcionamiento del aire acondicionado. Se tiene reutilización del agua, toda el agua gris es tratada y se utiliza en los inodoros y después el agua gris excedente se trata en estanques con plantas, son estanques biológicos a través de plantas como sistema de humedales y esa agua es utilizada para el riego de jardines. De cualquier forma, ustedes pueden ver que todos los jardines se están utilizando plantas nativas, ¿sí? O sea, no hay ninguna planta introducida. Incluso cuando se iba a empezar la construcción, primero se usó un banqueo de todas las plantas que había en el terreno. Esas plantas se llevaron a invernaderos, se cuidaron y al terminar la construcción, esas mismas plantas se volvieron a plantar en las áreas verdes. Entonces son áreas verdes con plantas totalmente nativas, ¿no? Aquí podemos ver el edificio. Este elemento que está muy acristalado es el que veíamos por la parte interior, en donde está todo el sistema de control de la planta, ¿sí? Por eso es un espacio muy acristalado. Bueno, aunque este edificio el objetivo no era certificarlo LEED y no se hizo ningún trámite de registro ante el LEED, pero es un edificio que creemos que es sustentable también, ¿no? Bueno, en el 2013
O sea, este año, hace unos 3 meses más o menos, acaba de salir la norma mexicana de edificación sustentable. O sea, es una norma pues recién salida del horno, ¿no? Bueno, en esta norma se definen los criterios y requerimientos ambientales mínimos que debe cumplir cualquier edificio para ser sustentable. Es una norma mexicana a nivel federal, o sea, se aplica en toda la República esta norma. Vamos a ir viéndola. El objetivo de la norma pues es precisamente definir los criterios y requerimientos ambientales mínimos de una edificación sustentable. Bueno, y con los objetivos de mitigar los impactos ambientales, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin descuidar los aspectos socioeconómicos que aseguren la viabilidad, habitabilidad e integración al entorno urbano y natural. Ese es el objetivo de la norma. El campo de aplicación, bueno, ahí hay un problema que dice que es una norma voluntaria. Debe haber sido NOM. Se puede empezar por lo voluntario, yo creo que no está mal, ¿no? Aunque bueno, nos hace falta que sea voluntario. Bueno, es una de aplicación voluntaria que aplica en todo el territorio nacional para cualquier género de edificios. O sea, para género habitacional, comercial, de servicios, industrial, cualquier edificio en la República puede aplicar a esta norma de sustentabilidad. Bueno, para aplicar con esta norma de sustentabilidad se tienen que cumplir con todas las normas y disposiciones legales. Esta norma lo que está haciendo en mucho es esta norma manda a normas NOM mexicanas y entonces se tienen que aplicar las normas, por ejemplo la 08, la 07, la norma 13 de iluminación, la 17. Entonces esta norma está tratando de vincular a las normas NOM mexicanas de ahorro de energía y de sustentabilidad, ¿no? Entonces eso es lo que está tratando de hacer. También genera información estadística con periodicidad mensual de los consumos energéticos del agua. Esta norma establece que el edificio tiene que estarse monitoreando. Entonces no basta nada más con cumplir con la normatividad que se establece, sino que para lograr obtener esta norma se requiere tener un monitoreo del edificio. ¿Sí? Y también establece que se debe dar información y orientación a los usuarios de la edificación para que entiendan cómo funciona el edificio y que sepan operarlo. Entonces ese es un punto también importante que a veces se nos olvida, que diseñamos un edificio muy sustentable, pero nunca le decimos al usuario cómo operarlo, ¿no? Digo, cuando compramos cualquier aparato eléctrico, pues viene por lo menos un manualito, un instructivo de qué es lo que está pasando con el edificio. Aquí, perdón, con el aparato. En este caso, la norma está estableciendo lo mismo, que se tiene que hacer un manual de operación y se le tiene que explicar al usuario cómo está funcionando su edificio. Bueno, vamos a ir viendo de manera muy breve lo que incluye la norma. Primero, el suelo, ¿no? Lo que dice la norma, hay que ver el suelo. Y en el caso del capítulo de suelo, lo que dice es que las edificaciones deben estar ubicadas en áreas intraurbanas que cuenten con infraestructura. O sea, no se vale construir edificaciones fuera de las ciudades, sino que tienen que estar dentro de la zona urbana y que ya cuenten con infraestructura. Establece pues que tiene que tener toda la infraestructura y equipamientos, que debe ser accesible, que puede llegarse a pie, bicicleta, con transporte público, automotor, y la misma norma refiere a otras en donde da las distancias, ¿no? Distancias caminables, distancias en bicicleta, distancias en automóvil, etcétera. Ahorita no estoy presentando todo a detalle, pero la norma establece esas distancias. Menciona que sí se puede construir en áreas periurbanas, alrededor de las zonas urbanas, de manera excepcional.
nada más de manera excepcional cuando esté plenamente justificado en un estudio de impacto ambiental y urbano y cuando el uso de suelo sea incompatible con la zona intraurbana. Entonces se tendría que justificar mucho si la construcción se va a hacer en zona periurbana. Bueno, en cuanto a energía, todo lo que tiene que ver con energía, como ven ustedes, la norma está mandando al cumplimiento de la norma 08 y de la norma 020. Entonces esta norma simplemente dice, si quieres tener un edificio sustentable, tienes que cumplir con las otras dos normas, ¿no? Entonces, esto es para limitar la ganancia de calor a través de la envolvente. Entonces, bueno, vincula estas normatividades. Aunque de hecho sabemos que la norma 08, que es la norma energética de edificaciones, pues no está funcionando muy bien, ¿no? Porque es una norma que considera nada más el valor de transmitividad de los elementos constructivos, el valor U, pero no considera el efecto del tiempo, el efecto de masa de la edificación. Entonces, para la norma, pues sería lo mismo tener un aislamiento externo que un aislamiento interno, y la norma funciona de la misma manera, cuando sabemos que en la realidad, pues tener un aislamiento externo o uno interno funciona totalmente distinto el edificio. Pero bueno, ese ya es vamos a decir, un defecto que ya trae de origen la norma 08 y la 020. Habría que trabajar en estas, ¿no? Pero bueno, la norma de sustentabilidad está haciendo referencia a esas normas. Bueno, aquí dice que toda edificación sustentable debe satisfacer por lo menos el 10% de la demanda de la energía con energías renovables. Si quieren hacer su edificio sustentable, a fuerzas tienen que tener energías renovables que generen por lo menos el 10% de energía. Que bueno, es poco, pero también para iniciar con una norma de sustentabilidad, pues bueno, ese 10%, pues bueno, ya vamos empezando, ¿no? A lo mejor después se puede ir subiendo ese porcentaje. Y en el caso de la energía, también las lámparas deben cumplir con los límites mínimos de eficiencia, y esta norma de sustentabilidad nos hace referencia a que se deben de cumplir con la norma 17, la 28, la 64 y la 25, que son básicamente normas de densidad de potencia eléctrica para iluminación y eficiencia de lámparas en los espacios, ¿no? Entonces nos hace la vinculación a estas otras dos normas que tenemos, estas normas que tenemos aquí. En cuanto al agua, para que un edificio sea sustentable, pues la norma nos dice que se tiene que tener una reducción al menos del 20% en agua, ¿sí? Entonces tenemos que tener un 20% de ahorro con respecto a un sistema tradicional, que también pues puede parecer poco, pero de manera inicial esta norma creo que es adecuado, ¿no? Por lo menos ya un 20% de ahorro. Y después nos dice que la edificación puede contar con instalación de captación de agua pluvial, ¿sí? Que permita reducir los escurrimientos en un 25%, ¿sí? Y la norma nos da también las fórmulas para hacer el cálculo de captación de agua de lluvia, y nos dice cuándo un edificio puede captar agua de lluvia o no puede captar agua de lluvia, ¿sí? Entonces, dependiendo del nivel de lluvia que se tenga en la localidad, comparado con la demanda que tiene el edificio, nos establece pues un porcentaje mínimo en donde nos dice si puedes captarla o no puedes captarla, ¿no? Bueno, otro aspecto que dice la norma es que hasta un 30% de las aguas residuales se pueden enviar al alcantarillado público. Y este 30% que se está mandando debe cumplir la norma de límites permisibles de contaminantes. Entonces quiere decir aquí que forzosamente se requieren reciclamiento de aguas usadas y tratamiento de aguas, ¿sí?
porque solamente el 30% es lo que va a poder mandar al drenaje. Y después, cualquier edificación con más de 2.500 metros cuadrados debe contar con planta de tratamientos de agua. ¿Sí? Es lo que establece la norma. En cuanto a materiales y residuos, pues la norma establece que se tiene que considerar los impactos ambientales de todos los residuos. Entonces, se dice obtención de materias primas. En cuanto a materiales, ¿no? Se tiene que considerar de dónde se están obteniendo las materias primas, la manufactura, el transporte, colocación, operación, mantenimiento, demolición y disposición final. O sea, todo el ciclo de los materiales se tiene que considerar, el ciclo de vida de materiales se tiene que considerar en la edificación. En cuanto a calidad ambiental y responsabilidad social, básicamente es en cuanto a biodiversidad. Y la norma establece que se tiene que hacer un programa de manejo y levantamiento de vegetación y fauna en el terreno. Entonces, cuando uno llega a un terreno, lo primero que tiene que hacer es un levantamiento de vegetación y fauna. ¿Sí? Y se tiene que atender a la protección de acuerdo a la NOM 059. Se deben conservar todos los árboles sanos de más de 20 centímetros de diámetro de tronco. Entonces ahí no podemos quitar los árboles, ¿no? Y las especies protegidas, ¿no? Y se debe conservar o restituir al menos el 50% de la vegetación nativa. O sea, forzosamente tenemos que utilizar vegetación del lugar. Se tiene que generar estrategias para divulgar información sobre las especies nativas del predio. Entonces, la divulgación es importante para que la gente sepa y conozca, ¿no? Durante los trabajos de construcción se deben proteger los elementos naturales, flora, fauna, cuerpos de agua, etcétera, para que no haya problemas con la obra, ¿sí? Y el manejo del paisaje de áreas verdes debe buscar la integración con el entorno, generar identidad y contribuir a la calidad estética del conjunto. O sea, lo que nos mencionaba Esperanza es que no es nada más poner vegetación por ponerla, sino que esté diseñada y que tenga un valor utilitario y un valor estético. Bueno. Después nos da requisitos para la elección de plantas y árboles a colocar y nos dice, bueno, que tienen que ser especies vegetales nativas, que sean naturalmente resistentes a las plagas, que requieran poco mantenimiento, no introducir especies invasoras o exóticas, que puedan crecer y sobrevivir en condiciones de asoleamiento del lugar, que sean adecuadas para la calidad y tipo de suelo, que tengan suficiente espacio para su crecimiento, también lo que nos mencionaba Esperanza, que se plantan en cajillos muy, muy pequeños las plantas, o en cajetes muy pequeñas, que no interfieran con la iluminación, el alcantarillado, el flujo y seguridad de los peatones, y que sean fáciles de mantenimiento. Entonces nos da todos estos requisitos para la vegetación. Y también nos dice que la vegetación pues se puede utilizar de manera bioclimática, que la vegetación se puede utilizar para generar sombras, ¿no? Reducir el asoleamiento, para proteger de los vientos, para amortiguar el ruido, para atrapar partículas o estabilización de los suelos. Entonces, como ven ustedes, la norma esta ambiental pone mucho énfasis en la vegetación. Ahora, requisitos particulares de calidad ambiental interior. La norma establece una norma de una zona de confort bastante amplia, porque como es de aplicación para toda la República, entonces la norma dice que la edificación debe tener zonas de confort entre 18 y 25 grados. Y dice favoreciendo las soluciones bioclimáticas sobre las mecánicas. Entonces esta norma también como que ya le da un poco más de importancia a la bioclimática, no dice mucho qué es la bioclimática ni cómo, pero dice deben propiciarse soluciones bioclimáticas, ¿no?
Entonces yo creo que eso es importante. Y también dice que el diseño de los recintos interiores debe generar condiciones acústicas adecuadas, ¿no? Entonces no se deben exceder niveles sonoros y los tiempos de exposición adecuados, ¿no? Entonces aquí básicamente dice que no se deben exceder 65 decibeles en promedio, ¿sí? Y 0.5 segundos de tiempo de reverberación. Dice que todos los espacios deben de tener ventilación natural, ¿sí? Todos los espacios deben estar ventilados, ya sea con ventilación natural, mecánica o aire acondicionado, pero dando preferencia a la ventilación natural. Se debe favorecer también la iluminación natural de todos los espacios, ¿sí? Y se tiene que pensar o cuidar la calidad del aire interior. Eso es cierto, es muy importante que debe estar regulado por el usuario. Esto es muy importante. El usuario tiene que tener la posibilidad de controlar la ventilación y la iluminación, todo. Y responsabilidad social, pues que no debe haber barreras físicas, básicamente accesibilidad universal. Bueno, conclusiones. En México se están haciendo esfuerzos para generar normas, o sea, no podemos decir que no, sí hay un esfuerzo tanto a nivel del DF, a nivel federal, se está haciendo ese esfuerzo para tener normatividad, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Ahora, el problema es que esta normatividad pues se está aplicando de una manera muy parcial, no se está utilizando de manera estructurada, ¿no? No hay planificación regional ni urbana y la normatividad no está integrada ni estructurada de manera vinculante, ¿sí? Entonces son parciales. Se piensa por un lado que el problema de sustentabilidad se da o se aborda solo por la implementación de soluciones tecnológicas, implementando colectores, como vimos, ¿no? Se piensa que al poner un colector ya la edificación va a ser sustentable y pues no, eso no es cierto, ¿no? Ahora, en cuanto a los sistemas de certificación, estamos viendo que muchos están solicitando registro de certificación sustentable únicamente por el beneficio de plusvalía comercial, es por el estatus de decir que mi edificio es sustentable, pero no realmente porque les interese tener un edificio sustentable ni bioclimático, sino porque saben que al momento de tener una certificación, pues entonces su edificio va a valer más, ¿no? Es lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, en lo mejor de los casos la sustentabilidad se aborda de manera ambiental, pero se olvidan aspectos sociales, culturales o regionales. Todos los aspectos culturales de una casa que veíamos en Mexicali o de una casa en Monterrey o en Hidalgo, pues son iguales, o sea, se sigue haciendo las habitaciones iguales y no se están considerando en los factores de sustentabilidad los aspectos culturales y sociales, ¿no? Bueno, existe una gran transculturización a partir de la globalización, en donde se aspira a patrones ajenos a la región o sitio específico del proyecto. La sustentabilidad no es un problema aislado tecnológico o ambiental, sino es un problema de diseño. Eso es muy importante. La sustentabilidad se soluciona a través del diseño urbano, del diseño arquitectónico. Es a partir del diseño que pueden abordarse los problemas ambientales, sociales, culturales y la integración de tecnologías apropiadas. La arquitectura sustentable no puede estar desligada del diseño bioclimático, ¿sí? Entonces, al principio nos hacíamos esta pregunta, arquitectura en México sustentable, pues existen casos aislados, como los que vimos, del edificio SIAC o del edificio de Holcim, pero en realidad no es generalizado, ¿no? No hay una política clara que oriente la planificación urbana sustentable, ni que impulse el desarrollo de la arquitectura bioclimática sustentable.
aunque ya tenemos esta normatividad de edificios sustentables, pero debe hacerse de manera más estructurada. Bueno, muchas gracias.